Muchas gracias. Sin pausa, entramos en un nuevo tema y en una nueva mesa de diálogo intergeneracional sobre valores. Fíjense, solo hay una enfermedad en el mundo erradicada por una vacuna y es la viruela. Una enfermedad que mataba en torno al 30% de la población. Nuestra epidemia actual se mueve en cifras en torno al 1%. La viruela no entendía de edades, de fuertes o débiles, de ricos o pobres. Nuestra pandemia actual se ha cebado con las personas de más edad. Pero aunque las cifras de muertos se disparen con las personas mayores y pueda parecer que los jóvenes se han librado, no es así. La COVID-19, colateralmente, ha golpeado también duro a los jóvenes, sobre todo en sus posibilidades de futuro laboral. Durante estos meses se ha pedido reiteradamente responsabilidad a la juventud, pero también ellos deben pedirnos responsabilidad sobre la sociedad, el planeta y el futuro que les dejamos. De ahí lo importante de esta mesa. Me pide el moderador que insista en que pueden ustedes utilizar esa app Foro La Toja para efectuar preguntas y para interactuar con nuestros invitados, que son Rocío Martínez Sampere, directora de la Fundación Felipe González, Lucía Gandarillas, de The Aspen Institute España Alumni, Antonio Huerta, presidente de MAFRE, y, como moderador, José María de Areliza, secretario general de The Aspen Institute España. Buenos días. Es un placer moderar este debate sobre un diálogo intergeneracional acerca de los valores. Me gustaría decir una palabra de por qué este debate. Yo tenía la ilusión de volver a hablar de Brexit como el año pasado y, de hecho, la eurodiputada McGreed, que estuvo con nosotros, ya es comisaria. Quiero decir que el Foro La Toja sirve para desarrollar líderes, no solamente ideas. Pero el comité organizador pensó con buen sentido que era muy importante traer el aspecto humanista, social, de intentar entender cómo piensan distintas generaciones en medio de la crisis acerca de algo tan importante como los valores cívicos, democráticos, que sostienen la democracia. En Aspen Institute España nos dedicamos a eso y también, en mi caso personal, pienso que mis dos hijos, ya cerca de cumplir 18 años, me agradecerán que prestemos atención a las siguientes generaciones. Yo creo que es un momento muy necesario para tomar conciencia en nuestra toma de decisiones de estos valores. Ayer el rey citó como valores esenciales para la democracia la libertad, la igualdad, la fraternidad, el respeto al medio ambiente y la tolerancia. Y yo creo que este debate es no solamente esencial, sino que es urgente, porque la democracia solo funciona si se asienta en un conjunto de valores cívicos y entre todos ellos se conforma un ideal, ese vivir libre juntos, que dice Javier Gomá, y sin levantar la vista a estos valores e ideales no podemos medir ni el progreso de la democracia ni tampoco el deterioro. Y creo que el debate tiene que ser intergeneracional. Al principio de la pandemia, por lo menos en España, la sensación extendida es que al estar todos igualmente amenazados, hubo una solidaridad entre generaciones, incluso yo creo un refuerzo de vínculos familiares. Y la prioridad en Europa, por lo menos, ha sido el cuidado de los mayores, que en el fondo es una afirmación del principio de la dignidad humana, poner por delante de todo la ley del más débil. Y los estereotipos de que las personas actúan de forma egoísta según sus intereses basados en su edad, yo creo que en buena medida al principio de la pandemia se demostraron falsos. Pero estamos viendo en esta larga crisis que los jóvenes son los más afectados económicamente por la situación, mientras que los mayores son los más protegidos financieramente, aunque más expuestos en cuestiones de salud. Esto ha pasado antes. En el año 76, Der Spiegel, en medio de la recesión global,
llamó a los que empezaban a trabajar la generación redundante. Y ahora algunos economistas calculan ya que los jóvenes pagarán el doble por la crisis debido al aumento de deuda pública a la que tienen que hacer frente. Los millennials, que empezaban a trabajar al tiempo que ocurría la gran crisis económica de 2008, ahora se encuentran con algo tremendo que impacta unos años de supuesto crecimiento de ingresos, de desarrollo, en lo que son todavía carreras muy cortas. Y en Estados Unidos se calcula que será la primera generación que termine siendo más pobre que la de sus padres. Los millennials, escribe un autor, son más vulnerables, tienen deudas, no ahorran, realizan trabajos precarios y además los despiden. Detrás, por cierto, viene una nueva generación que se empieza a llamar Zoomers, porque son los que se gradúan a través de vídeos, a través de Zoom, por ejemplo, ¿no? En fin, hoy yo creo que es más urgente que nunca plantear los grandes temas que ya teníamos ante nosotros antes del COVID-19, en los que los intereses y los valores de distintos grupos de edad en nuestra sociedad pueden divergir. Y así la lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad del modelo de pensiones y del estado de bienestar, el acceso al mercado de trabajo y la vivienda, el impacto de la transformación digital sobre la igualdad de oportunidades y la polarización política, son ahora asuntos aún más urgentes. Hay en este escenario tres personas muy destacadas, tanto en su trayectoria profesional como por su compromiso social, de generaciones distintas, a las que hemos invitado a abordar este gran asunto del debate intergeneracional sobre valores. Antonio Huertas, presidente de MAFRE, Rocío Martínez Samper, directora de la Fundación Felipe González y Aspen España Fellow, y Rocío Gandarillas, consultora y también antigua alumna de los programas de Aspen. Muchísimas gracias y si os parece vamos a intentar tener una conversación. Les animo, si quieren participar, a utilizar la app y también presentar sus ideas, sus comentarios. Y más que soluciones, lo que vamos a buscar es ideas que nos iluminen a la hora de buscar ese terreno común entre generaciones para poder pensar desde un marco de valores conjunto, instituciones, políticas públicas, aplicaciones para resolver los problemas que tenemos planteados. Sin más, y muchas gracias por permitirme esta pequeña introducción. Antonio ha sido uno de los líderes empresariales en España que ha elevado la voz para hablar de los jóvenes en medio de la crisis. Escribiste en junio un artículo en Expansión que llamó la atención porque proponías atender, cuidar, incluso la suscripción de un pacto intergeneracional para atender las necesidades de los más jóvenes ante las crisis. Yo quería preguntarte cómo hacemos los cambios que sean necesarios, ¿no?, para vivir en esa sociedad más sostenible, más inclusiva, más justa y para que los actuales jóvenes no se conviertan en una generación redundante. Muy bien, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores, a Mancio y a Josep. Y la verdad es que cuando hablas, José, de que estamos tres generaciones, me preocupa ser el mayor de las tres generaciones, ¿no? Es la primera vez en mi vida que me pasa, lo cual pues puede ser un síntoma también muy, muy positivo de que efectivamente pues, las nuevas generaciones de nuestro país pues, presentan y asumen los retos que actualmente demandamos todos, ¿no? Es un lujo poder compartir con vosotras y poder dialogar. Efectivamente, estamos en una encrucijada, ¿no? Yo creo que la niebla que ahora nos amenaza nos está quizás impidiendo ver el bosque en su complejidad, en el sentido de que pues, llevábamos un camino andado, ¿no?, desde el punto de vista de la preocupación social muy relevante, ¿no? El año pasado, a finales de año, teníamos la COP25 en Madrid. España asumía un papel de liderazgo importante de cara a mandar mensajes al mundo respecto a la importancia de la preservación del entorno, del cuidado del medio ambiente y de la enorme preocupación que debemos tener por todos los elementos que ayudan, ¿no?, a proteger pues, en general el mundo, que al final eso pues, ayudará a tener una sociedad más equilibrada y probablemente con mejores condiciones de desarrollo para los más jóvenes. Sin embargo, pues, nos ha venido esta niebla de repentina, que es la pandemia, y empiezan las urgencias. Yo creo que, también lo decía en algún otro sitio, es el momento de no caer en los atajos, es el momento de seguir abordando las prioridades, atendiendo primero, como hemos hecho en la pandemia, a las personas. No cabe otro principio de sostenibilidad para el futuro si no nos preocupamos por la gente, por las personas,
por aquellos y por aquellas que son más vulnerables, pero sin descuidar todo lo demás, ¿no? Ambiente, economía, igualdad, inclusión, sin tener en cuenta pues, el modus vivendi de nuestro entorno, de la gente que nos rodea, pues no ayudaría. Por eso creo que es importante, ¿no?, que el mapa de ruta siga contemplando esa dualidad. Leía un artículo ayer que publicaba El País, ¿no?, acerca de, llevamos 5 años con los ODS definidos, ¿no?, nos quedan 10 años, hemos consumido el 30% del tiempo y parece que no hemos hecho nada. Y posiblemente si ahora nos dormimos, pues seguiremos sin hacer nada, ¿no? El ODS número 3, que se preocupa de las personas, pues tiene que volver a ponerse en activación para todos, ¿no? Yo creo que poderes públicos, sociedad civil, empresas, ciudadanos, todos tenemos la obligación de ayudar. Es importante, obviamente, los mecanismos de productividad que garanticen que haya trabajo para todos, que haya trabajo digno, que haya capacidad para que los más jóvenes efectivamente se incorporen al mundo laboral, pero también es cierto de que eso hay que hacerlo, bueno, pues con un mundo equilibrado que facilite pues, que hombres y mujeres, personas de todas las razas y creencias, y sobre todo en un país como el nuestro, ¿no?, que es uno de los países más abiertos, más liberales en el sentido de más integradores y con más capacidad para convivir con toda esa mixtura, con toda esa mezcla de realidades, pues puede ser una magnífica guía para que podamos abordar este futuro con más ilusión. Lo de los jóvenes, desde el punto de vista de los millennials, luego más adelante no quiero enrollarme ahora mucho, pero creo, ¿no?, que tenemos que hacer aportaciones enriquecedoras sobre cómo abordar, ¿no? Efectivamente, no podemos permitir que la generación de nuestros hijos, los que fuimos baby boomers, los hijos son los millennials, la generación de fin del milenio, los que nacieron en los últimos años entre los 80 y los 90, que accedan al mercado de trabajo cuando llega la gran crisis financiera del año 8, 9, 10 y que cuando empiezan a asomar la cabeza pues volvamos otra vez a pisarles para que no tengan la más mínima oportunidad y se planten en los 40 y tantos años sin haber tenido la oportunidad de tener un trabajo digno, con un salario digno, con unas condiciones dignas y sobre todo en un ambiente menos catastrofista del que les estamos presentando. Antonio, muchísimas gracias. Lucía, quería preguntarte, ¿cómo hacemos estos cambios? ¿Qué tipo de iniciativas necesitamos para acercarnos más a ese ideal de una democracia avanzada, ¿no?, donde vivimos, pero sobre todo queremos seguir viviendo en el futuro? Muy bien. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos también a la organización del foro, a José, a Aspen, por estas oportunidades de crear espacios para la reflexión y para el debate y bueno, también por la oportunidad y la voz, ¿no?, en mi caso, de esta generación. Voy a intentar dar mi visión, que no será la de toda la generación, por supuesto, y bueno, que seguro que no serán verdades viejas, pero intentaré pues, hacer alguna reflexión interesante. ¿Qué necesitamos? Bueno, yo creo que a lo largo del foro se han escuchado varias cosas que me han parecido cercanas e interesantes, ¿no? Se ha hablado de valores y se ha hablado de solucionar los retos de una forma multilateral, ¿no?, de una forma global. A mí eso me lleva a pensar que también se ha hablado, ¿no?, de educación, de cambiar la forma de recualificación. Creo que hace falta una nueva forma de educar a las personas para conseguir atacar los problemas de forma multilateral. Nos enfrentamos a cosas que no son nacionales, ¿no? Hemos hablado de cambio climático, tenemos una pandemia ahora mismo encima de la mesa, muchas otras cosas como podría ser, yo creo, ¿no?, conseguir la equidad, hablando de feminismo, hablando de diferencias entre personas que no acceden a cubrir sus necesidades básicas. Y yo creo que para atacar esos retos hace falta concebir una educación en valores que no sea solo, que no incluya solo conceptos de valores nacionales. Comentábamos alguna vez sobre el concepto de Martha Nussbaum y de Amy Goodman de la educación de ciudadanos globales o de ciudadanos cosmopolitas, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado, en una economía global, con mercados, acceso de muy diferentes países, pero en cambio creo que todavía nuestra educación en valores no mira más allá, no pensamos pues en que lo que haga una persona en la India tiene impacto aquí en términos climáticos, ¿no? Y creo que podemos avanzar en ese sentido, pues incluyendo eso, valores internacionales y que nos junten como
con todos los retos que eso desde luego que conlleve. Y luego también, pues, por decir, se ha hablado mucho de las instituciones y de cómo hace falta, pues, que no se vengan abajo, ¿no? Por hablar un poco de mi perspectiva, yo nací con todas las instituciones constituidas, ¿no? Con Europa, con una democracia liberal, con derecho a votar, como mujer. Y dicen mucho que cuando naces con algo, pues no lo aprecias tanto, no lo valoras tanto, igual más bien piensas, ¿no? Pues normal, como no va a ser, ¿cómo va a ser de otra forma? Y eso también nos ha llevado a que cuando hemos nacido con eso y nos hemos encontrado a la vez con crisis económicas, yo no he vivido nada diferente a la crisis, ¿no? Tengo una situación, soy una persona con suerte, pero desde que me gradué de la universidad había crisis, tuve que buscar trabajo con crisis, primeros años de experiencia laboral con crisis y ahora crisis otra vez, o sea, no he visto nada diferente. Y claro, lo que nos hace yo creo cuestionarnos es de qué sirven, pero las situaciones están ahí, ¿no? Pero también tenemos crisis, entonces creo que hace falta recuperar esa confianza en las instituciones y creo que para eso la tecnología nos puede ayudar mucho. Datos, transparencia y he perdido, creo que lo dejo ahí. Muchas gracias, Lucía. Rocío, te he escuchado muchísimas veces hablar precisamente de cómo fortalecemos la democracia, cómo hacemos que exista ese ecosistema, ¿no? Inspirado en unos valores cívicos para que luego funcionen las instituciones, se puedan desarrollar políticas públicas. ¿Qué te parece? Pues en primer lugar también muchas gracias, José, muchas gracias a todos ustedes y a los organizadores por invitarnos a este foro y en este espíritu tan Aspen que a mí me gusta tanto. Yo soy de las primeras Aspen Fellows de España, que es buscar el diálogo a través de la duda, a través de la contradicción, ¿no? Y a través de la rectificación y de hacerse más preguntas, ¿verdad?, que intentar buscar respuestas a todos que a veces no las tenemos, ¿no? Y la pregunta esta de cómo que cambiamos es siempre una pregunta difícil. Podríamos hacer subir al presidente González aquí, que propuso el cambio y lo ejecutó, ¿no? Supo pasar de las musas al teatro. Pero es realmente difícil porque hay que encontrar el equilibrio entre ver toda esta lista de prioridades, pero cuando en la vida se tienen muchas prioridades se acaba no ejecutando ninguna, y a la vez no caer en esta simplificación de buscar un único factor, o sea, un único motor que te llevará a cambiarlo todo, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos en este equilibrio en un momento que, como explicaba de manera además muy personal Lucía, ¿no? No es la crisis de la pandemia ha intensificado muchísimos de los retos que ya teníamos planteados en este malestar casi secular del siglo XXI. Y efectivamente ahí tendremos que insistir mucho más en buscar políticas públicas adecuadas a esta larga stagnation que llamamos los economistas, con cosas que antes sabíamos como ciertas, como el valor del trabajo, que se está poniendo en duda. Y ahí hay mucho trabajo por hacer. No es el que más me preocupa, pero hay que hacerlo. Es verdad que luego venimos también de unas instituciones productivas, públicas, que están diseñadas para un mundo que era analógico y hemos pasado de Gutenberg a Zuckerberg con una rapidez enorme que, menos la condición humana, lo ha cambiado casi todo, ¿vale? La forma como trabajamos, cómo nos relacionamos. Y, por tanto, ahí hay que atender, yo creo, mejor a iniciativas interesantes que se están haciendo, no solo de regulación de datos, pero sino de todo este acervo de derechos digitales. Pero luego, si me preguntas qué es lo que más me preocupa y lo que veo más difícil de todo lo que nos está pasando y más grave, el déficit más corrosivo que tenemos, para mí es todo lo que tiene que ver con lo político y con la crisis de nuestra democracia representativa, ¿no? Ya la teníamos y la pandemia ha insistido en ella, ¿no? Yo no he hecho una regresión exacta, pero mi intuición es que si vemos donde peor se está gestionando la pandemia, seguramente la regresión es positiva con los niveles de toxicidad política de un país. Seguramente nos sale una relación, no os diré que perfecta, pero bastante relacionada, ¿no? Porque
Al final, solucionar la crisis política, y soy la primera que he dicho que no podemos simplificar en un solo factor, que en una cosa no está la solución a todo, pero para mí es lo que está más en la base de lo que nos puede ayudar a tener otra vez un proyecto compartido con medidas económicas y con reformas de las instituciones que habrá que hacer. En el siglo XXI es verdad, no tenemos, o sea, si miramos, ayer un economista me decía, los países se clasifican entre países ricos, países pobres, Japón y Argentina, ¿no? Si le preguntas a un politólogo te dirá, se clasifican en democracias, sitios donde no hay democracias y Botsuana, que es una cosa híbrida donde tenemos democracia formal pero no acaba de funcionar exactamente. Y el problema es que hoy todos somos Botsuana, porque efectivamente estamos matando a las democracias lentamente, las estamos estrangulando poco a poco, siempre en nombre del pueblo, porque acabamos buscándoles esta faceta redentora en lugar de esta faceta pragmática. No sé si se fijan que a la democracia la usamos como adjetivo de todo y en cambio la estamos perdiendo como nominativo. Si no solucionamos esta crisis democrática, que tendrá que ser con reformas institucionales que hagan a la representación más representativa, no como... Y yo diría que con una implicación civil a entender que nuestro gran problema es político, o sea, la gente se aleja de la política. Yo le diría a los jóvenes, no, o sea, hoy más que nunca hay que volver a pensar políticamente las cosas. Porque para mí, de todos los factores que está pasando, de todas las listas de prioridades que tenemos, seguramente este déficit, que es un déficit no de liderazgo político solo, no de intermediarios, no, que también es un déficit de gobernanza que nos impide, por tanto, avanzar y que las cosas, que los cambios no se proclamen, sino que se efectúen, que los imponderables que sabemos todos de 1000 cosas que llevamos afirmando, diciendo hace 10.000 años, pasen y que al final podamos, jóvenes y no tan jóvenes y todas las generaciones que a mí me interesan en la medida que somos todos ciudadanos. Ese es el pacto generacional, la ciudadanía. Y ese pacto, para que sea un pacto imperfecto, como son todos los pactos, como lo es la democracia, para que sea este tipo de pacto, lo que necesitamos es que funcione nuestra política, que funcione la gobernanza, porque si no, no habrá pacto posible. Muchísimas gracias. En paralelo a esa implicación, ¿no?, en la política, me gusta mucho la expresión de que el pacto generacional es la ciudadanía, lo que todos compartimos, ¿no?, la polis, lo común, ¿no?, esa idea griega de que todos tenemos la responsabilidad de participar, de pensar en lo común, ¿no? No funciona si no hay movilidad, si no hay oportunidades, si no hay igualdad de oportunidades, que yo creo que es una de las grandes historias de éxito de la democracia española en los últimos 45 años. Y para eso necesitamos una gran reforma educativa, o por lo menos iniciativas como las que se han comentado en el debate anterior, de formación, de mejora, de hacer que seamos a la vez más competitivos, pero también más reflexivos, ¿no? Esa idea de que la educación es tanto una gramática como esperanza, es decir, motivación, ganas de cambiar las cosas. Antonio, tú que has escrito también sobre formación y a lo que dedicáis además esfuerzos, ¿cómo situamos la igualdad de oportunidades, la educación en este debate intergeneracional sobre valores? Pues obviamente de manera muy elevada, ¿no? Yo creo que la gran puerta que abre camino al progreso y a la igualdad es la educación. Vuelvo otra vez a mi generación, la tuya, los baby boomers, tuvimos la oportunidad de acceder de una manera bastante igualitaria, fácil y económica a una buena educación. Aquel que más estudiaba o aquella que más interés ponía progresaba. No tuvimos las mismas ventajas trabajando, eso es cierto, la cultura empresarial no era la misma y con igualdad de capacidades y formación y experiencias las mujeres tenían de una manera indirecta y probablemente cultural más dificultades. Ese es el reto ahora, obviar esas dificultades, porque las mujeres están igual o más preparadas que los hombres en muchos casos, en muchas de las actividades, pero quizás ahora la preocupación no ya es tanto de la igualdad de género, que es importante y hay que activar todos los mecanismos para que eso produzca, sino el nivel de preparación, ¿no? Hemos dicho muchas veces que vivimos con la generación de Lucía y la posterior, que son la más preparada de la historia. No es cierto, hay una gran parte que sí está muy preparada y hay otra gran parte que es la peor preparada de la historia. La mala educación, en el sentido de mala formación desde la base, desde la familia, desde el colegio y el progreso, o
el no desarrollar ese progreso educativo ha facilitado que tengamos dos sociedades otra vez, que tengamos realmente pues, una capacidad enorme de aprovechar el talento joven y una incapacidad enorme para aprovechar los y las incompetentes que tenemos ahí fuera. Yo te sacaba unos datos, ¿no?, que recientemente el IES ha publicado, un análisis de más de 100 empresas españolas importantes, y decimos las empresas, Mapfre también participa, que el 83% de los perfiles que entrevistamos no son adecuados para las empresas, que el 90% de los que entrevistamos no tienen las capacidades tecnológicas que estamos demandando, que el 72% de los que entrevistamos no tienen el nivel de resiliencia y de esfuerzo que necesitamos, y que la mitad, casi el 50%, no tienen ninguna iniciativa para formar parte de nuestras organizaciones. Eso es terrible. Eso es terrible, son datos y esto está constatado y publicado. Pero esto es solo la parte quizás más pesimista, ¿no?, la parte más optimista. Y hago también referencia a un estudio que recientemente Deloitte publicaba sobre los millennials a finales del año pasado, antes de la pandemia, donde decía, hace 2 años el 45% de la generación de Lucía pues entendía que no había capacidad para que la sociedad les incorporara. Eran muy pesimistas, venían de la crisis que ella misma comentaba y no tenían capacidad. Cuando ya esa crisis, bueno, año 17, 18, 19, va acabando y nos encontramos prácticamente a las puertas de empezar una etapa diferente, pues ya el 65%, más del 65% de los jóvenes millennials de los 30 y tantos años ven que las cosas han cambiado y que tenían oportunidad, antes justo de la pandemia. Cuando hagan otra vez esta encuesta de Deloitte, me temo que volverán otra vez a decir, se acabó, otra vez nos vuelven a poner el muro de acero que impedirá que progresemos, ¿no? Entonces, la educación hay que abordarla claramente con mejoras importantes, ¿no?, para lograr reducir de manera drástica esa brecha entre los que se preparan y los que no se preparan. Es la única vía, yo creo, personalmente, que tenemos para formarnos en la institucionalidad, para formarnos dentro de un régimen donde la convivencia, el respeto, el diálogo, la democracia, los valores que compartimos todos los que estamos aquí y en general la sociedad española, pues permeen y pervivan, ¿no?, pervivan para el futuro y obviemos debates, ¿no?, que vemos y que nos avergüenzan a todos, ¿no?, si es que se les puede llamar de esa manera. Y por otro lado también pues, tenemos que proyectarnos para el futuro, ¿no? España es un país, las empresas españolas se han internacionalizado en los últimos 30 años de manera ejemplar. Competimos en gran parte de los sectores más estratégicos del mundo con empresas probablemente en una dimensión financiera mucho menor a la que tienen nuestros competidores, pero con un talento y una capacidad de aportar valor. De hecho, somos en general pues, y competimos, ¿no?, en esos mercados, en mercados muy sofisticados. Latinoamérica ha sido un trampolín enorme, pero hemos llegado a Europa, hemos llegado a Estados Unidos, hemos llegado a Asia y tenemos capacidad para seguir liderando ese progreso y convertir a España no en la 13ª economía del mundo, sino en una de las primeras desde el punto de vista del talento. Pero para eso hay que volver a reformar la educación en el sentido de forzar mucho más las palancas que llevan a que la gente esté realmente preparada y no tengamos una generación perdida que haga que ponga en peligro el sistema a futuro. Muchas gracias, Lucía, por alusiones. Bueno, gracias por las ideas. Yo estoy muy de acuerdo o sea, antes yo cuando estaba hablando de la dimensión, cuando estaba hablando de educación, hablaba un poco quizá de la dimensión más de los valores, que a veces se cultivan en la familia, pero que yo creo que no siempre y que por eso está bien que se dé la oportunidad de cultivarse también en las aulas, en los colegios, para aquellas familias que no tengan una educación de valores en casa. Y por hablar de la educación en términos de formación técnica, ya sea para personas en las universidades, para personas o en las formaciones profesionales, para personas nuevas o para la recualificación a gente que lleva tiempo en el desempleo porque se ha quedado obsoleta su perfil. Otra vez yo creo que la tecnología es una oportunidad. Los datos que comentabas, Antonio, de que las empresas se encuentran con personas que no se adecúan a las necesidades que tienen, ¿no? Yo aquí es que veo una oportunidad grande, ¿no? O sea, creo que se puede utilizar la información que existe y que está ahí para hacer estimaciones, y hay gente que lo está haciendo, anticipar las necesidades del mercado laboral, ver cuáles son los perfiles que se van a necesitar y ayudar y orientar a la gente desde los servicios públicos a tomar esas trayectorias, ¿no? Se dice mucho esto de que la generación mejor formada, ¿no? Y en algunos casos sí y en otros no. En los casos de que sí, hay gente que está muy formada, pero no está formada hacia lo que el tejido empresarial necesita. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, yo creo que formarse y saber formarse es una cosa muy difícil. O sea,
con suerte tienes una familia o tienes un ambiente que te recomiendan que estudiar, cómo estudiarlo, qué es lo que se necesita. Si no, ¿quién lo hace? ¿Quién te dice qué estudiar, dónde hay trabajo, cuál es una trayectoria que se adecue a tu perfil, a tus capacidades, a lo que tú vas a ser bueno y además a una cosa que tenga empleabilidad, que tenga un futuro para ti? Ahí hay oportunidades de servicios públicos yo creo que de tomar esa labor, ¿no? Que creo que podría hacerse mejor y que debe ser diversa, yo creo siempre, ¿no? Esas opciones. Yo estudié un año en Estados Unidos en el instituto, que es una etapa temprana, y me pareció muy diferente y me impresionó una cosa en particular, igual quizá también por mi persona, ¿no? Y era la diversidad de oportunidades de cosas que estudiabas en primero de bachillerato, lo que para mí fue primero de bachillerato. Yo estudié la psicología, que nunca había escuchado hablar de, o sea, bueno, nunca había tomado contacto con la materia de psicología, porque en el colegio, en el instituto no se habla de eso, ¿no? Y allí se hablaba de muchísimas cosas, ¿no? Tú tenías unas asignaturas obligatorias mínimas y después tenías unas opciones súper amplias de cosas que según lo que a ti te llamase la atención, lo que te pareciera, te podías centrar en eso, ¿no? Además también de clases muy prácticas, me acuerdo de hacer helado en clase de química. O sea, cosas que yo creo que las veo muy, muy diferentes y no sé si son ejemplos muy concretos y quizás simples, pero yo creo que se puede sacar de ahí una idea de que se pueden hacer cosas en la educación, trabajar la diversidad, trabajar las formas de los métodos, un poco mejor para al final acabar consiguiendo pues, ese talento, esas personas que se ajusten a las necesidades del mercado y por tanto pues, mejorar el país. Muchas gracias, Lucía. Rocío, en la Fundación Felipe González que diriges, trabajáis mucho sobre palancas, sobre maneras concretas, ¿no? de transformar desde la sociedad, desde el empeño individual y colectivo, nuestra democracia. Y te he oído muchas veces hablar de educación y de igualdad de oportunidades. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Podrías compartir algo de tu experiencia en este sentido? Bueno, yo aquí sí, yo coincido completamente tanto con Lucía como Antonio, ¿no? Que la respuesta a es la educación, la principal apuesta para mejorar la igualdad de oportunidades es un sí rotundo, ¿no? Y por tanto poco hablamos en nuestro debate público de estos temas, que aparte siempre las políticas educativas tienen una complejidad porque necesitan acuerdos muy amplios. Como todas las políticas que quieres que sean sustantivas y permanezcan en el tiempo, ¿no? Hay mucha gente que se ha olvidado que gobierna, parece que gobierna no sabiendo que luego van a gobernar otros, ¿no? Perdona, o sea, tú tienes que hacer las cosas para que se queden, ¿no? Entonces, necesitas esto, pero luego que tiene unos resultados que no son inmediatos, o sea, los cambios en educación hoy no los vas a ver mañana, ¿no? Y por tanto yo te diría que sí y tenemos que hablar muchísimo más de este tema. Con dos ligeros matices, si me permitís. Yo creo que en el mundo que ya estamos, pero bueno, la pandemia, digamos, lo ha dejado meridiano, tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre. Y por tanto, la formación no me preocupa tanto que sea de capacidades específicas como de capacidades sustantivas, para que tú te puedas adaptar, cambiar y formar a otras cosas, especialmente en el campo de la tecnología, donde el cambio es permanente y constante. Entonces, igual formarnos en estas capacidades tan específicas es menos necesario que no formarse en capacidades más estructurales que te permitan saber aprender o continuar aprendiendo de manera permanente a lo largo de la vida, ¿no? Yo que tú viviste en Estados Unidos, yo viví en Inglaterra bastantes años y yo me acuerdo que conocía gente que trabajaba en la City, eran superbanqueros y tal, y yo, ¿qué habéis estudiado? Decían latín. De carrera, o sea, no habían estudiado en ningún caso ni finanzas, latín, y eran muy buenos banqueros y hacían que sus empresas funcionaran muy bien. Y creo que a veces en España tenemos muy sesgada la política educativa a decir esta cosa que es que produzcan trabajadores capacitados para el mercado. Primero porque una función esencial de la educación es formar a ciudadanos, no solo a trabajadores. Y como yo estoy obsesionada, y como tú me lo has dicho y te quiero hacer la pelota, que el mejor pacto que tenemos es el de que el ciudadano vuelva a ser el sujeto de la política.
Entonces, hay que formar a ciudadanos y hay que formarlos también en estos skills que marcan tanto la diferencia, y lo vemos en las entrevistas de trabajo, lo vemos en todos, que es lo que llaman informal skills, skills informales, que en eso hay una desigualdad brutal, muchísima más que en la de capacidades más formales. Y ahí tendríamos que enfocar nuestros esfuerzos del sistema educativo, en formar ciudadanos, en estos informal skills y luego sí en todos estos cambios y adaptaciones que tendrán que hacerse. Pero yo creo que no hay que perder en la política educativa esta noción. La educación forma ciudadanos y luego en un mundo tan incierto y tan cambiante, y sobre todo que lo que nos ha cambiado es la velocidad de los cambios, ¿verdad? Hay que formar a la gente en estas capacidades sustantivas para que luego puedan adaptarse. Es muy interesante lo que dice Rocío, porque en psicología del Nos poder... vamos a hacer la pelota mutuamente en esta... En psicología del poder cada vez está más claro que uno de los rasgos que se puede trabajar y que es totalmente distintivo para conseguir objetivos es estar cómodo con la incertidumbre, es saberte manejar en entornos inciertos. Hay personas que están más predispuestas a ello, pero es algo que se puede y se debe aprender, ¿no? Y esto es esta situación exige ese tipo de capacitación, ¿no? Perdona que te interrumpa, José, pero por ejemplo, tú sabes que la educación en España le presta poquísima atención a todo lo que es la expresión oral, ¿no? Entonces, cada vez en nuestro mundo, porque vivimos en este mundo de contradicciones, ¿verdad? Que puedes necesitar capacidades súper específicas, pero necesitas sabértelas explicar. Saber explicar la incertidumbre, que no te incomode. Bueno, pues eso, por ejemplo, dar oratoria, pensamiento crítico, sería igual un pacto donde estaríamos todos de acuerdo. Y, por tanto, en lugar de esta lucha entre incompetencias que estamos viendo estos días, se podrían dedicar a hacer esto. No estaría mal. Es una propuesta concreta, una palanca. Pues tomamos nota de la palanca, pero quería volver a algo que ha dicho Antonio, y es, tenemos dos sociedades. Esta idea muy preocupante, ¿no? De que buena parte de los jóvenes podrían sentirse redundantes y con una sensación de impotencia, de rabia a veces, y que eso impediría mantener y renovar consensos muy importantes y valores sobre los que se asienta la democracia. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para conectar distintas generaciones? En el fondo, ¿cómo podemos pensar más a largo plazo y vencer todo aquello que nos impide el diálogo, la reflexión, la posibilidad de tender puentes, ¿no? Sí, es así, ¿no? Y un poco eso era la tesis que sustentaba en ese artículo al que te referías, ¿no? En este verano. Nos enfrentamos a un reto importante, ¿no? Nos hemos basado desde la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Civil Española en que cada generación mejora a la anterior, ¿no? Y es capaz no solo de vivir bien, sino vivir mejor e incluso ayudar a sus padres a mejorar. Y eso todos tenemos ejemplos, ¿no? Que emocionalmente son muy valiosos. Sin embargo, esta es la primera vez que eso no se va a producir. Esta es la primera vez. El Banco de España, no sé si está por aquí el gobernador hoy, pero el Banco de España publicaba recientemente que efectivamente que el nivel adquisitivo de un millennial, y perdonad que use la expresión, la generación de Lucía, es un 25% inferior a la de la anterior generación equivalente cuando adquirió la misma madurez económica y personal, ¿no? Eso es terrible, es decir, eso es terrible. Por supuesto que estamos en un entorno empresarial, pero hay otras sensibilidades. Las empresas queremos pagar bien y mejor a nuestros empleados. Igual que, como decía Garamendi, las empresas no quieren despedir, tampoco queremos pagar de menos. Ese no es el objetivo. Lo que pasa es que hay que pagar el talento que precisamos. Y en el talento que precisamos encontramos personas y somos capaces de tener unos niveles retributivos adecuados. El problema es cuando, efectivamente, el talento no es el adecuado y las plantillas van envejeciendo de una manera natural sin poder adquirir esos nuevos skills que necesitamos en las empresas. Y se produce un gap enorme, un salto entre la necesidad y la idoneidad, ¿no? Y eso es un problema enorme. Entonces, de cara al futuro, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que no podemos pensar el futuro de 4 en 4 años. El futuro hay que pensarlo de 20 a 30 años por delante. Igual que se planifica un aeropuerto con 30 años, ¿cómo no vamos a planificar el futuro de los españoles para los próximos 30 años? Y en eso hay una palabra difícil de pronunciar para casi todos nosotros, pero que refleja lo que indica, es el antiguo, el vuelva usted mañana de Larra, trasladado a la versión fina, que es el procrastinar, ¿no? Que es decir, lo dejo para mañana y ya veremos que los que vengan después lo arreglen. No puede ser, es decir, eso lo que va a producir efectivamente es esa situación de que vamos a dejar sin solución problemas importantes para las generaciones venideras. Hablo, por supuesto, la educación es una de ellas, pero el tema
tema del trabajo y la capacitación futura, la empleabilidad de esas personas y, por supuesto, relacionado pues, con las nuevas profesiones, con las necesidades tecnológicas. El mundo ya era tecnológico antes de la pandemia, no nos engañemos. La pandemia lo que nos ha puesto en evidencia es quiénes están preparados para resolver los retos del mundo tecnológico y quiénes. No ha cambiado en eso. Sabíamos que la inteligencia artificial, que el Internet de las cosas, que el blockchain, todo esto, estábamos en una revolución que parecía que iba un tran razonable donde podíamos irnos subiendo al tren en función de nuestras necesidades y eso ha cambiado. Ya no tenemos tiempo y o nos subimos o nos echarán de ese tren. Por eso hay que trabajar en el medio-largo plazo actuando en el corto. Y, por supuesto, pues, y perdonad la referencia porque creo que es muy importante, independientemente de mi trabajo, que es el tema del ahorro y las pensiones para las nuevas generaciones. No para los de ahora, que lo tienen resuelto. Tienen un poder adquisitivo bastante adecuado para las circunstancias económicas de nuestro país, donde además, si lo comparan con el sueldo medio de sus nietos, van ganando por goleada en general, lo cual es muy triste. Pero tenemos que pensar en los próximos 20, 25 años qué va a pasar con el modelo socioeconómico que necesitamos, cómo vamos a equilibrar la oferta y la demanda, es decir, cómo vamos a tener trabajadores preparados, incluso mayores, que eso es importante, hay un bono demográfico ahí espectacular que hay que trabajar, y eso también he hablado de vez en cuando por ahí, he publicado un libro de cómo incorporar a los... porque eso es valiosísimo, tener un país envejecido no es un lastre, es una enorme ventaja, gente con salud, con capacidad mental suficiente y con habilidades y talento para poder aportar valor a su sociedad. Y por otro lado también el poder aprovecharlo desde el punto de vista del consumo. Son capaces, si somos capaces de incorporarles mayores con 65, 70, 75 años al mundo de la actividad, estarán pagando impuestos, estarán contribuyendo con el gasto y estarán ayudando a equilibrar más la sociedad, ¿no? Esa combinación de generaciones hay que trabajarla porque si no, y esa es la conclusión final, nos enfrentaremos en algún momento que detrás de los millennials vienen los zoomers y la ruptura generacional puede ser brutal y eso conducirá a un colapso de las sociedades que no trabajen esos problemas. Muchas gracias, Antonio. Lucía, ¿cuál es tu perspectiva sobre este asunto tan difícil, ¿no? ¿Cómo conectamos distintas generaciones? También dentro de las generaciones hay divisiones muy profundas. La tecnología está impactando no solamente a mundo analógico versus mundo digital, sino también en las nuevas generaciones, como señalabas tú, los que tienen más capacidad de adaptación y aprovechar las enormes oportunidades y los que se quedan atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que haya esos puentes, esas conexiones entre generaciones y dentro de cada generación? Para mí esta pregunta es difícil, la verdad, no sé, porque no sé hasta qué punto hay una variable biológica de cómo somos que es difícil de resolver, pero hay cosas. Yo creo que diría que quizá el debate intergeneracional no lo he vivido antes, pero que puede que sea incluso mejor ahora que hace algunos años. A veces, varias veces he escuchado de personas más mayores que yo que en nuestra generación hay una crisis de valores, de educación, que hemos perdido cosas. Siempre se pierden cosas, se pierden y se ganan, supongo. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que es verdad que quizá las jerarquías, la autoridad han cambiado mucho, han podido desaparecer, tanto en la familia como en las instituciones, en las empresas, por ejemplo. Y yo creo que eso es algo positivo. Yo trabajo para una empresa multinacional y allí percibo el debate intergeneracional para mí en todo su esplendor, ¿no? Porque hay gente súper junior que sabe mucho de blockchain, por ejemplo. Entonces, el que sabe de blockchain es el que habla de blockchain, el que explica a los demás, ¿no? O pasa mucho en el tema de datos también. Al final, con la tecnología, pues como es nueva, normalmente la gente que tiene más conocimiento técnico, igual no aplicativo, pero técnico, es la gente joven y bueno, en Estados Unidos han habido los jóvenes, en Silicon Valley, los que han creado cosas que han cambiado muchísimo nuestro mundo, ¿no? Entonces yo creo que ahí otra vez pues una posibilidad de debate intergeneracional, o sea, de tener esa oportunidad de conversar intergeneracionalmente es gracias a pues el mundo cambia, una nueva tecnología. Cuéntame tú qué sabes y quizá
yo puedo contarte otra cosa, ¿no? Por eso yo creo que es positivo, ¿no? El teletrabajo, por ejemplo, que es algo que en muchos casos yo escuchaba que, bueno, es que no vamos a ser igual de productivos, no, aunque digan que sí, los papers dicen que se puede ser más productivo teletrabajando, no es una cosa que hay que mirar bien, tiene que hacerse, obviamente, por tema de, bueno, cuidado de hijos, muchas cosas, pero es una cosa que avanza la flexibilidad de la gente y de los trabajadores, ¿no? Y yo creo que eso es un ejemplo de cómo quizá lo establecido desaparece para venir una cosa nueva, en este caso impulsada por la pandemia, y que pues, se va abriendo puertas, ¿no? Fuera de eso, pues no sé, creo que al final la familia, por ejemplo, sigue siendo una forma de crear esos espacios para conversar intergeneracionalmente. Hay iniciativas en Alemania, hay un pueblo que tiene pues, un espacio que lo llaman multigeneracional, porque combina pues, un centro de mayores al lado de un parque, y se pueden hacer cosas, ¿no? de la perspectiva de la política, pero bueno, yo creo que otra vez la tecnología nos puede ayudar mucho a hacer eso. Muchas gracias, Lucía. Me recuerda una de las ONGs más exitosas en Bruselas. Hoy en día trabaja en una alianza entre personas jubiladas y jóvenes inmigrantes. Entonces hacen programas de mentoring durante un año, una persona jubilada y una persona muy joven recién llegada a Europa, y los resultados son fantásticos en términos de puentes, de crear esas conexiones emocionales, ¿no? y también interculturales, ¿no? Rocío. No, pero es que tiene razón, Lucía, esta es la pregunta más difícil de todas. La más difícil de todas, porque efectivamente la política, que es tener una visión, si puede ser a más de 4 años vista, de tu país, pero también es interpelar a un estado de ánimo, ¿no? Y ahí la parte emocional y cómo se conecta estas rupturas que tenemos emocionalmente, pues a mí, digamos, si hay alguna pregunta que no me deja dormir, sería esta, ¿no? ¿Cómo se hace? Porque yo no veo otra que volver a los valores más primigenios, también que aparte son fundacionales en Europa, que es este triángulo entre derechos humanos, Estado de Derecho, democracia, ¿no? Es lo que decía Kelsen, el Estado de Derecho es el tratado de paz más duradero de nuestra historia, ¿no? Lo que pasa que para ejercer esos valores es muy poco, lo puedo decir así, ¿no? No nos ve nadie, es muy poco sexy. Muy poco sexy. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día y las generaciones jóvenes por esta crisis de confianza, Lucía decía igual por motivos simplemente que son jóvenes, yo creo que es un poco más profundo seguramente que todo eso, les gusta otras cosas, o sea, listan los valores que les gusta y digo, no, pero es que a mí listar valores no me sirve de nada, yo quiero que me los acompañes, los valores nunca pueden ir solteros por la vida. ¿Yo soy libre de dejar a mis hijos pequeños solos en casa mientras me voy al cine? Sí, pero no me vale ese valor si no lo acompaño de otro, que es la responsabilidad. Entonces, esa combinación, esas contradicciones, esas trías, ese vivir en la imperfección que te marca este perímetro del triángulo entre derechos humanos y democracia, es muy poco atractivo. Y les voy a confesar una noticia, la buena política es muy aburrida y muy moderada, porque entiende que tiene que juntar intereses que son todos legítimos, pero también son contradictorios. Entonces, si estamos de acuerdo en los valores fundacionales, que son cívicos, pero luego lo que tenemos que defender son valores tales como el aburrimiento, la moderación, el compromiso, la imperfección, pues si yo salgo a un atril no me va a votar nadie de ustedes, lógicamente, y menos un joven, me va a decir, pero qué horror. Entonces, ¿cómo le pones épica a esto? Yo lo he dicho en muchas ocasiones, tú me lo has oído 1000 veces. ¿Cómo le das épica al gris? ¿Qué es mejor? Porque yo prefiero andar por las curvas de la tierra que arriesgarme a ver un cielo, a saltar un cielo que es muy parecido a un infierno. Pero ¿cómo le pones épica? La épica que necesitan todas las generaciones, además, legítimamente, como tienen que cometer sus errores legítimamente. ¿Cómo lo haces? A mí esta me parece la pregunta
más difícil para la cual no tengo ningún tipo de respuesta, aunque la busco, pero no la tengo. ¿Alguna contestación a Rocío? ¿Alguna idea, Lucía? No, me parece muy interesante y además me acuerdo de una conferencia que escuché, Rocío, en relación a eso, hablaste de cómo, pero yo creo que, bueno, hablaste de cómo de lo que se habla en política no es lo que luego tanto igual se hace, ¿no? Aunque eso entendí, ¿no? Que al final, de los presupuestos, la gran parte de ellos no cambian tanto, ¿no? O sea, no cambia tanto de un lado a otro y en cambio parece que sí, que es como si fuese algo totalmente distinto y que la gente parece que vota a la idea de cielo y no vota pues, a la moderación, a una mejora muy a largo plazo. Yo creo que eso es un error y creo que se puede y se debe mejorar. Tampoco sé muy bien cómo, ¿no? Pero antes, José hacías referencia a cómo hacemos para que también las personas, todas, y los jóvenes quizá más en concreto, se involucren más en la política, tengan cultura colectiva, piensen en la sociedad desde antes, quizá para hacerlo, no solo, porque parece que solo la gente que se dedica a la política lo hace, ¿no? A través de las juventudes. El resto de gente, mis amigos, por ejemplo, emprendedores, ¿no? Que se dedican a temas científicos o tecnológicos, están súper desanimados de la política porque lo ven algo como pues, muy lento, administrativo, que les pone dificultades, que no es eso la política, pero ellos lo perciben así, porque esa es su relación con la administración, que al final es la representación para ellos del Estado, ¿no? Digo esto porque yo creo que esa cultura colectiva, trabajarla y de alguna forma conseguir involucrar a las personas y a los jóvenes desde antes, como sea, puede ser una solución para el cortoplacismo y para que la gente pueda llegar a entender que merece más la pena hacer algo más a largo plazo o no tan así, o sea, que no parezca tan bueno, pero que sea más bueno, más a largo plazo. Si los partidos políticos, un día podemos hablar de los partidos políticos, en fin, tengo bastantes cosas a decir y muchas de ellas no son buenas, pero a la vez yo también le digo a la gente joven, o sea, vamos a ver, el mundo, y ese es uno de los problemas que tenemos, el problema de que todo acaba siendo cultural y por tanto excluyente. Cultural, me da igual si tiene un tema nacional pero claro, si mi único motivo en la vida es el cambio climático y nada más, eso te excluye a todo lo otro. Entonces, que se movilicen solo por cosas por las que tengan preferencia de alta intensidad, yo lo puedo comprender humanamente, pero eso no es político, porque no te permite este espacio público compartido y al final, como decía antes, imperfecto. Y los partidos políticos son buenos intermediarios en eso, porque no se dedican solo a una cosa. Cada vez veremos más que tienen un solo leitmotiv, ¿no? Pero son un compromiso con una manera de entender el país y su futuro. Entonces dicen, no, es que es aburrido. Bueno, sí, bueno, vale, ¿qué? O sea, eso es lo que yo le respondería o le respondo a los jóvenes cuando me dicen, quiero hacer política, pero no quiero pasar esta parte tan aburrida. Bueno, pues lo siento, es que es así. Sí. Insisto, ya sé que nadie te vota por esto, pero bueno, como yo no busco el voto, pues me puedo permitir decirlo. Me gusta mucho la idea de Rocío que participar en la política supone reconciliarse con la imperfección, ¿no? O la frase de Goethe, limitarse es extenderse, ¿no? Tú cuando vives en comunidad necesitas necesariamente ceder, aceptar limitaciones, buscar consensos. En el fondo, pensar que lo que haces al entrar en la esfera pública es defender verdades penúltimas, no verdades últimas, ¿no? Me encanta esto. Y por eso el relativismo es bello siempre que haya consensos sobre valores básicos, cívicos, bien asentados, ¿no? Pero ya para terminar quería, aparte de agradeceros muchísimo vuestras ideas, son ideas que nos iluminan para buscar soluciones. No veníamos aquí hoy a dar soluciones, pero sí a tener un diálogo que nos permita salir quizá con mejores preguntas de las que teníamos al principio. Me gustaría resaltar algo que ha dicho Antonio, que es, tenemos urgencias, pero no debemos buscar atajos. Es el momento de abordar prioridades centradas en las personas, también en los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos poco tiempo para cumplirlos. El riesgo de tener dos sociedades, una que aprovecha las oportunidades, otra que se queda atrás,
Y esta idea también muy sugerente, cómo aprovechar el grupo de personas con más experiencia, ese bono demográfico, para encontrar ahí talento y también desarrollar el país, ¿no? Lucía, yo te agradezco que nos hayas puesto encima de la mesa esta idea de que la educación que necesitamos debe tener una mirada global. Tenemos que hablar de valores cosmopolitas desde el principio de la educación y resistir, ¿no?, esta especie de cierre, nunca mejor dicho, en el que están entrando muchos países, este repliegue sobre sí mismos. Y también gracias por tu optimismo al decir que el debate intergeneracional sobre las cuestiones más importantes para la sociedad y para la democracia ahora es quizá más fácil y mejor que hace unos años, ¿no?, a pesar de toda la impotencia y toda la rabia legítima de muchos jóvenes. Y Rocío, me parece difícil resumir también todas las ideas interesantísimas que has puesto encima de la mesa. Yo creo que todos estamos de acuerdo que lo más grave es precisamente la situación de la política, su toxicidad, la desintermediación, la crisis de representación, esta idea tan nefasta, ¿no?, de acabar con la democracia en nombre del pueblo, pero que no es la primera vez. Y tu pregunta nos la llevamos como deberes para casa, ¿no? Cómo ponemos épica, cómo hacemos atractivo el discurso de valores, la entrada en política de los jóvenes y qué tipo de pacto generacional podemos defender si no es el de, sobre todo, ser ciudadanos. Yo creo que hemos cumplido el tiempo. Agradezco muchísimo que nos hayan dado esta oportunidad de debatir algo que deberíamos seguir, sobre lo que deberíamos seguir conversando, y sin más ponemos fin a esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues si les parece nos tomamos un café. Tengo que darle un par de avisos del protocolo COVID. Por una parte, déjenme contarles que en sus mesas se encuentran estos papelitos que ha puesto la organización para que apunten su nombre si van a volver a la misma mesa, a la misma silla, y las demás serán desinfectadas. Y por otra parte, para abandonar la sala, como les contaba ayer, pues les pedimos de nuevo que sea ordenadamente, guardando la distancia de seguridad y empezando de atrás hacia adelante. Nos vemos en un ratito y disfruten de la pausa. Complementarias.